Hola, mi nombre es Ana Sofía Zapata Gutiérrez y mi grupo está conformado por Luisa Fernanda Gómez, Lady Agudelo y Mauricio Jaramillo. Hoy hablaremos de los factores demográficos en las prácticas sexuales y características del VIH asociados a la percepción del estigma. Este artículo fue publicado en Enfermería Global, volumen 17, número 51, en julio del 2018, el 1 de julio de este mismo año. Los autores de este artículo son John Edison Cardona Garzón, Dora Patricia Correa Torres, Eliana María López Mendoza, Detsy Yajaira Barbesi Fernández. Por último, el título del artículo es Factores demográficos en prácticas sexuales y características del VIH asociados a la percepción del estigma. El estigma en nuestra sociedad es una serie de división que se realiza para diferenciar cierto tipo de personas con unas características especiales, en este caso ser VIH positivo. El estigma se considera como una marca impuesta por la sociedad para negativamente diferenciar unas personas de otras y ser causa de rechazo, en este caso por ser portadoras del virus VIH o SIDA. Tenemos como objetivo explorar los factores demográficos, las prácticas sexuales y características de la enfermedad relacionadas con la percepción de estigma en un grupo de personas con VIH en la ciudad de Medellín. Metodología del estudio. Como material del estudio podemos ver que eso es un estudio observacional, descriptivo, transversal, donde se incluyeron 217 pacientes de Medellín con diagnóstico de VIH positivo para explorar el estigma mediante la escala de Berger. Se realizaron medidas de resumen y frecuencia, regresión de logística binaria. Tenemos que esto es un tipo de estudio cualitativo. Podemos ver que es un estudio cualitativo ya que posee un enfoque multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo. ¿Cómo fue la selección de los participantes? Los participantes se escogieron mediante una captación de personas que ingresaron a un centro de atención de pacientes con VIH entre los meses de enero y de diciembre del año 2015. Teniendo en cuenta que estas personas tienen resultados de pruebas de VIH positivas. El tamaño de la muestra son de 217 pacientes con VIH. ¿Cómo se recolectó la información e instrumentos que fueron utilizados? La información se recolectó con la escala de Berger y mediante un estudio de observación y descripción, tanto los pacientes y como una escala de medida que fue la escala de Berberechos. Resultados. Para hablar de los resultados, lo más importante a tener en cuenta son las características demográficas. Estas son la edad, el sexo, el extracto socioeconómico, la ocupación, el nivel educativo y por último el estado civil. Comenzando por la edad, tenemos que la percepción de estigma más alta se dio en dos grupos, ya que hubo un empate entre el grupo de 31 a 40 años y el grupo de 41 a 50 años. Estos dos grupos tuvieron un porcentaje de 28,2%, en donde hubo 31 pacientes en cada grupo de 110 pacientes que participaron en total. Por otro lado, tenemos que la percepción de estigma más baja fue en el grupo de más de 50 años, en donde de 15 pacientes, 14% decían esto. El más alto de la percepción más baja fue el grupo de los 41 a 50 años, donde 33 pacientes de 107, lo cual hace el 30,8% dijeron esto. Pasando a hablar del sexo, tenemos que tanto para la percepción alta y baja, los hombres fueron el de mayor porcentaje, para alta con un 78,2% y para la percepción de estigma baja con un 89,7%. Pasando al extracto socioeconómico, en la percepción de estigma alta tenemos que 60 de 110 personas la tienen alta, mientras que 46 de 107 la tienen baja. Por otro lado, tenemos el extracto medio, 50 de 110, lo cual hace un 45,5%, y 61 de 107, lo cual hace un 57%, la tienen baja. Para hablar de la ocupación, tenemos que tener en cuenta que está el empleado, el independiente, el que estudia, el desempleado y otra categoría. De esta categoría, la percepción de estigma más alta fue de la otra categoría, con un 26,4%, teniendo 29 pacientes de los 110 que participan. La más baja fue la de los que estudian, con un 9,1%.
que hace un 10 pacientes de los 110 que participan. De la percepción de estigma baja, hay un empate de 16,8% en el desempleado y en la otra categoría, con un 16,8%, que es 18 pacientes de los 100 pacientes que participan. De la percepción de estigma baja, el porcentaje más bajo fue 8,3% de 8 pacientes que participaron, que es de los que estudian. Nivel educativo. Acá tenemos 4 niveles. Tenemos la primaria, la secundaria, un técnico o tecnológico y universitario o posgrado. De la percepción de estigma alta, en el nivel educativo, el porcentaje más alto fue del que solo estudió primaria, con un 30,9%. Esto lo conforman 34 pacientes de los 110 que fueron tomados en cuenta para las encuestas. El más bajo, de la percepción de estigma alta, es conformado por los universitarios, que hacen un 12,7%. Por otro lado, los de percepción de estigma baja, el porcentaje más alto es el del técnico o tecnológico, con un 33,6%, y el más bajo sigue siendo el universitario o del posgrado, con un 15% nada más. Del estado civil tenemos 3 categorías diferentes. Está el soltero, el separado, divorciado o viudo, y el casado o el que está en unión libre. La percepción de estigma más alta es el soltero, con un 66,4%, que está conformado por los 73 pacientes. Por otro lado, la percepción de estigma más baja fue conformada por los mismos solteros, que hacen un 68,2%. A continuación podemos ver que esto se sigue repitiendo consecutivamente en las tablas. Resultados. Análisis de la calidad de la investigación. El estigma ha adquirido un papel principal como determinante en las condiciones de salud y en general de la vida de las personas que viven con el VIH o el SIDA. Se realizan estudios como este con el fin de mejorar las percepciones sociales personales de su entorno. Las prácticas seguras y las creencias vitales de las personas con VIH o SIDA para determinar cuáles son los factores que se asocian y que explican el fenómeno de percepción de estigma que en ellos pudiera llegar a ocurrir. Este estudio tiene como limitación la utilización de una base de datos con la que se validó la escala de Berger para Colombia, la cual en sí está limitada para la realización de modelos explicativos o predictivos, pero puede aportar datos significativos que ayuden a generar un perfil de las personas que viven con VIH, que perciben el estigma. Esto con el fin de disminuir la ignorancia que se maneja en torno a la enfermedad. Los mitos y percepciones errados que se manejan con respecto al VIH tienen un fuerte impacto en las conductas victimizantes de la población y reducir considerablemente este porcentaje de estigmatización. En los resultados del índice de estigma en personas que viven con VIH en Colombia, también conocido como Voces Positivas, llevado a cabo por el ONU-SIDA en el 2013, se revela que la mayoría de la población encuestada eran hombres, que era un 68%, mientras que las mujeres estaban en un 25,4% y los transgénero con el 65,5% restante. Algo similar se evidenció para el presente estudio, donde la población masculina representa un 83,9% de la población total encuestada. Asimismo, un estudio mexicano reportó que el 82,6% de los casos de SIDA en 2008 pertenecían al sexo masculino, lo que concuerda claramente con la población de este estudio. El puntaje general de percepción de estigma de Berger en este estudio fue similar a lo reportado en un estudio realizado en Nigeria, donde la medida de la escala fue de 99,5, al igual que un estudio en Canadá, donde la escala de Berger abreviada de 20 ítems presentó una media de 49, y un estudio realizado en China, donde la media fue de 105,7 en la escala de Berger. Esto evidencia que la problemática del estigma en las personas que viven con VIH y SIDA no tiene fronteras, se evidencia en cualquier población y cultura, más en unas que en otras, pero se observa que está presente.
Uno de los principales hallazgos fue cómo las mujeres tenían probabilidades más altas de presentar una percepción de estigma alto, lo que corresponde a lo encontrado en un estudio sobre hombres y mujeres nigerianos. Cuando comparan las medias de la escala de Berger, las mujeres experimentaron más estigma con 107,32 en comparación con los hombres, cuyo porcentaje fue de 101,46, dando cuenta que esta problemática. De igual manera, tenemos un estudio en India que demostró cómo las mujeres tenían una percepción de estigma alto, con una media de 105,72 en la escala de Berger, donde se puede inferir que en diferentes culturas y países se evidencia un claro impacto en la percepción de estigma alto por parte de las mujeres. Sin embargo, en un estudio realizado en Washington, se encontró que los adultos mayores, hombres, tenían una media en 98,8 con respecto a 84,7 de los adultos mayores mujeres, con lo que se podría crear la hipótesis de que a mayor edad los hombres adquieren más estigma con respecto a las mujeres. Las edades que se presentaron en el estudio se dividieron en tres grandes categorías, en donde se representó la población más productiva económicamente para el país. Asimismo, lo muestra el informe UNGAS del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, donde la mayoría de la población con VIH y SIDA también estaba en rangos de edades similares. Esto explicado por la actividad sexual que se ve en esas edades y el alto riesgo de contagio que se tiene. Se observa como las personas de estratos bajos y altos no tienen una diferencia significativa en cuanto a sus proporciones, ya que los resultados se asemejan a los del informe de situaciones del VIH-Sida en Colombia de 2013. Esta semejanza se podría explicar debido a que es una enfermedad de transmisión sexual y ambos grupos están expuestos a padecerla. Sin embargo, se observa como las personas de estratos bajos sí poseen una probabilidad de percepción de estigma más alta con respecto a los estratos medios. Si bien la mayoría de los encuestados en el momento tenían un empleo o estaban estudiando, se observa una proporción de desempleados, los cuales están en el porcentaje bajo comparado con el del informe de situación de VIH-Sida en Colombia del 2013, donde se reportó un desempleo del 34,3%. Estos presentaron una probabilidad mayor de percibir estigma con respecto a los empleados, resultado similar al que se encontró en Perú, donde el hecho de no tener un empleo aumenta la probabilidad de percibir estigma en un 29%. Cuando se mide el nivel educativo de las personas que participaron en el presente estudio, se obtiene que una población mayormente con estudios de secundaria completa, pero cuando se compara la asociación con la percepción de estigma, se evidenció una probabilidad mayor en las personas con primaria completa, al igual que un estudio realizado en Nicaragua, donde se distinguió que la mayoría de participantes había cumplido sus estudios de secundaria completa y tenían niveles de estigma más bajos con respecto a los de primaria únicamente. Respectivamente a la identidad de género, la mayoría de los estudiados se consideran hombres o de género masculino, pero las personas identificadas con el género femenino de este estudio eran las que representaban estigma mayor. Asimismo, se encontró en un estudio realizado en Nigeria. En América Latina se realizaron varios estudios donde se encontró que los más estigmatizados eran los considerados transgénero por sus condiciones asociadas como homosexualismo, prostitución, consumo de sustancias. En nuestro caso, la muestra de personas transgénero no fue lo suficiente para realizar alguna inferencia. Ser homosexual, según el presente estudio, no parece ser un factor que se asocia a percibir un estigma mayor, ya que muchas de estas personas pertenecen a organizaciones sociales o comunidades que de alguna u otra manera brindan apoyo emocional para afrontar una vida con VIH. Sin embargo, los heterosexuales se ven más estigmatizados por los mitos o creencias culturales en la sociedad colombiana que señalan a las personas portadoras del virus como indeseadas o con comportamientos sexuales no aceptados. Esto se encontró de manera similar en estudios que se realizaron en Australia y New York, donde las personas heterosexuales tenían más experiencias negativas en términos de estigma y mayores reacciones negativas en relación con su estado de VIH por diferentes personas en su entorno social. Este análisis no es un trabajo terminado, es solo una aproximación a un fenómeno que desde hace poco se viene empezando a estudiar por múltiples disciplinas, tanto en las ciencias de la salud como en las ciencias sociales.
La idea es generar campos de discusión y se fomentan futuras investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que pueden ser clave para poder comprender este fenómeno e intentar dar una respuesta a las diferentes problemáticas y necesidades de las personas que viven con VIH y SIDA en nuestro país. Las personas que percibieron un estigma alto según su puntaje en la escala de Berger fueron el 50,7%. La proporción de percepción de estigma alto en mujeres fue mayor que en la población masculina y la frecuencia de percepción de estigma alto en una mujer era de 2,43 veces con respecto a la de un hombre. La proporción de percepción de estigma alto se evidenció mayor en las personas con nivel educativo de primaria. Asimismo, la frecuencia de percepción de estigma alto de una persona con estudios de primaria era mayor en un 61% con respecto a la de los estudios de universitario o posgrado. Los heterosexuales tenían una prevalencia de percepción de estigma alto y su frecuencia de percepción de estigma alto era mayor en un 30% con respecto a los considerados bisexual u otros. La calidad de los servicios de salud impacta directamente en la percepción de estigma alto. Una atención de salud excelente tenía una frecuencia de percibir percepción de estigma alto reducida en un 67% con respecto a los que calificaban la calidad de los servicios como regular o mala. No se encontraron diferencias en la percepción de estigma alto en las personas que padecían o no enfermedades oportunistas o crónicas. Las personas con 5 o más años de ocurrido el diagnóstico tienen un 50% más en la frecuencia de percepción de estigma alto con respecto a los recientes diagnósticos o los que fueron diagnosticados en menos de un año.